una sola tendencia global, ni tampoco una sola tendencia aquí, por ejemplo, dentro del país. Y esto tiene que ver con que ahora tenemos dos factores adicionales, que son la vacunación y la propagación de las variantes del virus. Entonces, dependiendo de los ritmos y la calidad de la vacunación en las diferentes zonas del país, de la mano con la propagación de cuáles son las variantes que se están propagando de forma más predominante en unas zonas y otras, de esto dependerán los repuntes. Ahora sí, la situación actual del país en general es preocupante, sin duda, es muy preocupante. El doctor Arturo Erdely lo podrá puntualizar de mucho mejor forma de cómo lo puedo hacer yo, de decir exactamente en dónde hay estados o entidades federativas que tienen ya situaciones que son realmente, que están realmente ya fuera de control, ¿no? Y no hay ninguna, no tenemos la seguridad de que esto no se contagie, si me permiten la palabra, como fuego en todo el país, ¿no? Entonces, pues estamos en una etapa de incertidumbre y sin duda en la antesala de lo que puede ser un episodio realmente muy problemático dentro del país. Doctor Arturo Erdely, ¿nos puede pues señalar su perspectiva en lo que ya señalaba la doctora Lorian? En este sentido de que hay incertidumbre en el país, no se sabe bien, ¿usted cómo lo reseña, cómo lo ve? Pues te diría que hay tres entidades federativas que claramente tienen una tendencia muy, muy preocupante, que es el caso de Baja California Sur, de Quintana Roo y de Yucatán. Están pues fuera de control en el sentido de que están en máximos históricos de toda la epidemia. Se están viendo un nivel de contagios como no se había visto en toda la epidemia. Entonces esas son las tres entidades que están fuera de control. Hay otras entidades que van siguiendo sus pasos, particularmente estaríamos hablando pues de Campeche, de Sinaloa y de Tabasco, también de Sonora, de Tamaulipas y Veracruz. Y en el caso pues de la Ciudad de México y del Estado de México, pues te diría que sí se empiezan a dar algunos repuntes que de momento son ligeros repuntes, pero ojo, así empezó Quintana Roo a principios de mayo. Empezó Quintana Roo con un leve repunte, luego fue un repunte cada vez más pronunciado y ahorita está fuera de control. Entonces, el hecho de que hoy se diga, pues sí, tenemos un repunte en la Ciudad de México o en la zona metropolitana, que es ligero, pues sí, pero así empiezan los repuntes. Entonces, creo que es importante tener conciencia de que si bien tenemos crecimientos diferenciados por entidades federativas, pues somos un solo país que sigue interconectado, que la gente va y viene a esas entidades y que tarde o temprano pueden provocar un efecto, como dijo la doctora Lorian, un efecto de contagio, ¿no? Y aunque ahorita esté más o menos tranquilo en la Ciudad de México y zona metropolitana, pues puede acabarnos afectando, porque la realidad es que al día de hoy menos del 15% de la población mexicana cuenta con esquema completo de vacunación. Entonces, no olvidemos que hay 85% de la población mexicana que no está adecuadamente protegida, y en un entorno de varias entidades que tienen repuntes, pues esto es muy, muy peligroso, y creo que al margen del juego político que se hace con el semáforo epidemiológico, que se juega con los colores más con una intención política que técnica, pues creo que más que estar viendo eso, hay que pensar que si no estamos, mientras no estemos todos vacunados, corremos todos peligros, al margen de que estemos vacunados o no, porque recordemos que la vacuna pues no evita que nos contagiemos, nos previene de una forma grave o mortal de COVID, pero aún tener un COVID leve no es buena noticia por todas las secuelas que puede uno terminar arrastrando. Menciona el doctor Arturo José Manuel Miranda que el semáforo se ha hecho con un movimiento político y también la vacunación. ¿Cómo ves? Pues estos niveles de vacunación que se daban antes del 6 de junio y ahora los niveles de vacunados diariamente después del 6 de junio. Tú como analista político, ¿cómo lo ves? Bien, yo creo que siendo consecuente con todo lo que hemos comentado en este espacio, definitivamente la política de salud depende de la política tanto económica en el sector turismo, porque
estados que mencionó el doctor Erdely son estados costeros, son estados que están en las costas de México y que, bueno, no han tenido un manejo adecuado de la entrada y salida de personas, ¿no? Así como también de la movilidad interior en este país. Se está traslapando este interés y evidentemente la política de salud no es la más adecuada, puesto que no se toma en la federación con los parámetros que debe de ser. Se está midiendo con otras situaciones y prácticamente se acomoda al interés, en este caso político-electoral, porque acabamos de pasar unas elecciones intermedias a nivel de muchos estados, a nivel federal, que pues prácticamente condicionó un regreso supuesto a un semáforo verde, justamente para facilitar la movilidad de las personas en las campañas. Nosotros lo vemos así de esa manera y así lo hemos dicho. Justamente 1.100.000 personas se presumía el día de la elección que se estaban vacunando al día. Al día de hoy, pues esto ha bajado a 1/3 prácticamente y que la velocidad de las jornadas de vacunación francamente bajó de manera muy drástica. En este caso lo sabemos bien porque estamos como involucrados ahí como voluntarios en la situación de la logística de las vacunas, en lo que nos toca hacer, y por eso es que nos damos cuenta que hay una un prolongado tiempo entre lo que es la vacunación de un grupo etario y de otro, ¿no? Pero que además también está el factor de que mucha gente ha estado rechazando vacunarse por múltiples razones y precisamente porque no hay una política dedicada a convencer a la población de que la vacunación es una de las variables, como mencionaba la doctora Florian Jiménez Fabi, que prácticamente juega un papel fundamental para evitar la propagación del virus, o por lo menos que no nos afecte de manera tan contundente en nuestra salud. Entonces, efectivamente sí, creo que repito, consecuentes con toda la línea editorial que hemos manejado, sí hay un manejo político de los tiempos de la vacunación, sí hay un manejo político en la cuestión de lo que es la implementación de un semáforo que si estamos hablando de que se regresó a verde, inmediatamente la Ciudad de México regresó al amarillo porque las consecuencias pues, prácticamente se están viendo. Hoy día, que también prácticamente estamos huérfanos en la cuestión de la información oficial respecto de qué está pasando con los contagios del COVID, pues nos tenemos que amparar, y eso lo decimos de una manera contundente, en los números del doctor Erdely. Él ha estado propagando, estado por estado, todo lo que es la curva de contagios al día, y efectivamente vemos que allí es donde está la información más confiable hasta el momento, que se reparte a través de la plataforma, por ejemplo, de Twitter, y que también en su página se puede observar. Y esto, bueno, de alguna manera sí nos pone en alerta, porque la otra situación es de que de la variante Delta, que es la otra variable que está introduciendo la doctora Dorian Jiménez, bueno, pues es precisamente la responsable, según se ha dicho, del 13% de los actuales casos de COVID, ¿no? Una variante Delta que se origina en la India y se propaga por ya 92 países en el mundo, Inglaterra siendo uno de los países más afectados por esta variante y que definitivamente está muy latente el peligro que esta variable representa en este segundo año de pandemia. Entonces, recapitulando, creo que sí hay un manejo político de esta situación, un manejo muy desastroso, y por eso es justamente el gran valor del libro de la doctora Jiménez Faibo, en donde pues denuncia prácticamente que el manejo de la pandemia fue totalmente inadecuado. Y como en alguna ocasión escuchábamos al doctor Erdely en algunas entrevistas, no se trata de crucificar a nuestras autoridades o de estarlas criticando porque sí, se trata simplemente de poner la información de manera adecuada para que la gente la conozca de manera correcta y también señalar por qué los números no cuadran, ¿no?
porque se están dando a conocer o se estaban dando a conocer informaciones después de al menos 15 días de haber sido levantadas, cuando la realidad en ese momento que se daban a conocer, pues ya era otra muy distinta. Entonces, creo que este manejo de alguna manera ha influido justamente en la percepción de la gente. Y la percepción de la gente es de que al menos desde el discurso oficial no pasa nada o no pasa gran cosa. Por eso también el relajamiento de muchas personas, que al menos se calcula un 80% que no se cuidó de la manera más adecuada, que pues también influye en que esta propagación del virus se vaya a seguir dando de una manera brutal, sobre todo cuando esta nueva variante Delta es, según se dice, 97% más fácil de transmitir. Doctora, preguntarle, ¿usted cómo ha visto la atención a la niñez? Porque cercanas las elecciones se vio un impulso desde el gobierno federal a reabrir las escuelas, pese a que no ha habido, como usted lo ha reseñado, no ha habido un buen control de la pandemia. Bueno, creo que este manejo ha sido increíblemente lamentable, ¿no? Es decir, para reabrir las escuelas en un sitio se tienen que seguir las medidas adecuadas para mantener seguros a los alumnos, a los maestros, al personal administrativo y demás, ¿no? Para esto, o sea, aquí lo que se hizo es, se ha politizado tanto el asunto de la pandemia y esto yo creo que cuando lo veamos en retrospectiva, en el retrovisor y vamos a ver qué criminal ha sido la forma de manejar todo esto, ¿no? Yo estaba hoy recordando, escuché a la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy, de hecho, repetir algo que yo escribí en el libro de Un daño irreparable, escribí un pasaje en donde narré una declaración que hizo la doctora en video, en donde justo antes del Vive Latino, al inicio de la pandemia, ella se sentó ahí en un video, dijo, solo son 21 contagiados, solo tenemos 21, solo hay 21. Es decir, no es nada, me explicó, sigamos adelante con lo que está pasando. Y la verdad es que ahí yo sí le di como el beneficio de la duda y dije, me dio como un poco de lástima pensar que ella estaba mal asesorada por el doctor López-Gatell y que ella daría lo que fuera por regresar a ese momento y decir son 21, vamos a hacer que no se vuelvan 22, ¿verdad? Porque lo que ha terminado pasando es que la Ciudad de México ha perdido tantas vidas que somos la ciudad en el mundo entero que tiene el mayor exceso de mortalidad, ¿no? Entonces, pero hoy le escuché decir exactamente lo mismo. Es decir, un discurso de no hay nada grave, apenas iniciamos, apenas es un repunte, apenas vamos iniciando. Bueno, es que no se ha aprendido absolutamente nada. No se ha aprendido absolutamente nada y se siguen cometiendo los mismos errores. En términos del regreso a clases, para regresar a clases con seguridad, para los alumnos, las familias de los alumnos, los maestros, etcétera, primero necesitaríamos tener una proporción de la población más amplia vacunada, para empezar, ¿no? Segundo, las escuelas tendrían que estar sentando las medidas necesarias para disminuir el riesgo de contagio dentro de los planteles, ¿no? La situación de ventilar bien las aulas, de tener algún tipo de vigilancia de la calidad del aire dentro de las aulas, tener esto. En cambio, ¿qué fue lo que pasó? Justo como ocurrió con la vacunación, ¿no? Una semana antes de las elecciones, suben la cantidad de vacunas que se ponían al día, ¿no? Todo esto simplemente parece que no hay un interés real en proteger a la población, en cuidar la salud y la vida de los mexicanos, sino que todo es una manipulación a gusto, dependiendo de cuáles son las metas políticas que requieren alcanzar, ¿no? Entonces se hizo eso y también se pasó casi todo el país a semáforos verdes y amarillos y entonces a los niños de regreso a la escuela para que durara solo una semana y entonces tuvieran que volver a cerrar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso es falso. Es decir, se necesitan las estrategias correctas. ¿Por qué no utilizar el mes que faltaba? Era menos de un mes lo que faltaba para finalizar el ciclo escolar. Utilizar ese, más las vacaciones de verano, para realmente acondicionar las escuelas adecuadamente, para asegurar un regreso de menor riesgo, ¿sí? De menor riesgo al regreso, tener una proporción más amplia de la población vacunada,
una serie de cosas, ¿no? Pero no se hace esto, ¿no? Porque parece que es la improvisación de la improvisación. El señor presidente en una de sus mañaneras dijo, doctora, pues yo creo que ya necesitan los niños regresar a la escuela, ¿no? Está muy grave que no estén en la escuela. Y ella dijo, sí, señor presidente, hay que regresar a la escuela. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues regresaron a la escuela. ¿Cómo? Ahora se están reportando tantos casos de menores de edad que están acudiendo a los kioscos contagiados de COVID-19 y ahora, si bien ellos, la mayoría, y no es todos, porque hay muchos niños y jóvenes que se enferman de gravedad y se mueren de COVID-19, pero vamos a decir, muchos padecen la enfermedad de forma relativamente benigna, pero no sus padres, no sus tíos, no sus abuelos que viven con ellos en casa, ¿no? Entonces, ahora, estos aumentos de contagio, pues vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué tanto tuvo que ver esta manipulación de pasar todo amarillos y verdes y de regresar a los chamacos a la escuela y todo esto precipitadamente y sin ninguna preparación? Este repunte que estamos viendo, ¿qué tanto tiene que ver con eso, no? Quizá tiene mucho que ver con eso, quién sabe, ¿no? Lo cierto es que no se ha aprendido nada. Es decir, se tendría que haber, durante el periodo de pocos contagios, fue el momento perfecto para procurar una buena estrategia de contención. Habiendo pocos contagios, se pudo haber ampliado la capacidad de pruebas, hacer un rastreo de contactos sensato, se pudo haber hecho todo esto, pero no. En lugar de esto, se cruzan de brazos y tratan de cuidar la figura, ¿no? La imagen y figura de los políticos. Y bueno, quienes pagamos los platos rotos finalmente somos la población, ¿no? Porque se paga en vidas, sus errores se pagan en vidas y hoy se han pagado con cientos de miles de vidas. Eso. Con toda esta explicación que nos da a conocer la doctora, fuertes declaraciones pero muy realistas. Doctor Arturo, ¿usted cree que fue criminal reabrir las escuelas antes de las elecciones con un fin político? Y además, pues ahora los casos se están dando en menores de 39 años. Definitivamente fue una decisión irresponsable, ¿no? Creo que no puede haber mayor urgencia que la de cuidar la salud. El ciclo escolar estaba por terminar, entonces claramente se le quiso dar un uso político a ese retorno a las escuelas, como para dar una idea de ya, ahora sí ya domamos la pandemia, ya está todo bajo control. Entonces era claro que ese era el objetivo. Y bueno, pues no sé qué tanto lo hayan logrado, pero desde un punto de vista de la salud, pues me pareció una imprudencia total. Y me seguirá pareciendo imprudente intentar regresar a las aulas mientras no esté toda la población vacunada. Que esto se puede lograr si vuelven a acelerar el ritmo de vacunación, se podría lograr antes del final de año. Pero regresar a las aulas en las actuales condiciones es muy arriesgado. Sí se podrían hacer algunas adecuaciones a los salones de clase para que estén mejor ventilados, que tuvieran filtros de aire, que tuvieran monitores de dióxido de carbono, pero no hay presupuesto para eso. O sea, estamos en una etapa de un gobierno austericida, ¿no? Que es austero a mano por él en cuanto al presupuesto. Entonces, pues ni pensar, hay muchas escuelas, sobre todo en zonas rurales, que ni agua tienen. Entonces, estar pensando que pudieran tener filtros de aire o monitores de dióxido de carbono, pues es un sueño guajiro realmente. Entonces, creo que no nos quedaría lo prudente, dadas las condiciones y la austeridad que vivimos en el presupuesto con el gobierno actual, creo que lo único razonable es esperar a que terminen de vacunar a casi toda la población, que esto podría lograrse si aumentan al ritmo que venían y llegar otra vez a mantener un ritmo por lo menos de un promedio de unas 600, 700 mil dosis promedio diario semanal, pues entonces sí, para finales de año podríamos tener a casi toda la población ya vacunada y pensar en un regreso a las aulas escolares hasta enero de 2022. Cualquier intento antes va a resultar en lo que ya vimos, ¿no? Repuntes de casos, niños infectados, niños que infectan a otros, etcétera. Doctora, rápidamente, ¿qué debe de hacer el gobierno para que no se dé una tercera ola en nuestro país? Lo que tiene que hacer el gobierno es lo que tuvo que haber hecho desde el inicio de la pandemia, y esto es implementar una estrategia correcta de contención de los contagios en las comunidades, ¿no?
Nunca es demasiado tarde y eso lo hemos visto en muchos países. Hay ejemplos notables de países que iban, bueno, el más notable son los Estados Unidos, ¿no? El país que peor manejó la pandemia con un gobernante, Donald Trump, ¿no? Que dejó morir a más de 350,000 personas en su territorio. Y en cuanto se cambió la administración, pues de repente todo se solucionó, ¿no? Queriendo, lo cual nos da una muestra muy tangible de que el problema más que el coronavirus era la persona que tomaba las decisiones, ¿no? Entonces, ahí, si un problema tan desmedido como lo que pasaba en Estados Unidos se pudo controlar tomando decisiones diferentes, quiere decir que eso se puede hacer en todas partes. Lo que necesitamos es dejar de sesgar la toma de muestras, dejar de sesgar las pruebas que se hacen a solo los casos sintomáticos. Necesitamos empezar a identificar los casos asintomáticos, que son quienes dispersan la enfermedad. Y hacer esto con el objetivo fundamental de poder aislar a quienes están infectados y tratar de empezar a contener la dispersión del virus. Esto más lo que siempre se tuvo que haber hecho, que era por lo menos vigilar y controlar, aunque sea parcialmente, las fronteras, el tránsito interno en el país, la migración, pues todo esto que se tuvo que haber hecho y desde luego tener mensajes de valor, mensajes claros hacia la población, mensajes de cómo la gente, qué es lo que la gente tiene que hacer para cuidarse del contagio, para proteger sus vidas si es que se contagian. Esto es lo que nos ha faltado. Nos ha faltado el mensaje claro. Los mensajes han sido siempre político-demagógicos, con el objeto de cuidar la imagen de quienes manejan la pandemia o del señor presidente o qué sé yo, ¿no? Si los mensajes tuvieran el objetivo de cuidar y de salvar vidas más que de cuidar la imagen de quienes están gobernando, se hubieran salvado muchísimas vidas. Necesitamos mensajes claros hacia la población de cómo detener los contagios, cómo cuidarse del contagio, cómo cuidarse si se enferman, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto más, desde luego, implementar de una vez por todas, finalmente, después de casi 1 año y medio, ¿no? Alguna estrategia que permita empezar a detener la propagación del virus. Y desde luego, acelerar la vacunación. No solo el ritmo de vacunación, sino la calidad de la vacunación. Es decir, todos estos escándalos de las vacunas de aire, de las diluciones de la vacuna de Pfizer, cuando tenía que ser 5 dosis, ¿no? Se le inyecta a 7 o a 8 personas. Eso impacta sobre la calidad de la vacunación en una comunidad, queriendo decir que necesitamos vacunas de alta calidad, tanto en la selección de qué vacunas se están administrando como la forma como se administran. Acelerar, desde luego, el proceso de vacunación y hacer las dos cosas anteriores, tener una mejor comunicación con la población e implementar finalmente alguna estrategia que permita empezar a detener la propagación del virus. Muchas gracias, doctora, por todo este análisis, pero José Manuel Miranda, ¿cómo ves? El presidente y toda su administración, ¿crees que le haga caso a los especialistas como la doctora Lorian, como el doctor Arturo y muchos más que han dado sus observaciones y han dado consejos para llevar bien esta pandemia? Bueno, hay que decir que es muy claro que estos dos grandes personajes que tenemos aquí presentes no son improvisados, son personas que han dado su opinión hace mucho tiempo, han estado siguiendo de manera puntual la pandemia. Y quiero decirte que, por ejemplo, cuando desaparece la información que yo creo que subí, que estaba dando en las vespertinas Hugo López-Gatell, bueno, yo intentaba propagar a través de la plataforma Facebook la información del doctor Erdely y resulta que la plataforma me lo impedía, ¿no? O sea, no se podía compartir la información que era vital para conocer este tipo de situaciones, de cómo estamos en la pandemia. Y esto no es casual. Vamos, sabemos que Facebook tiene sus intereses y en este caso no me extrañaría que estuviera prohibido que especialistas como el doctor Erdely estuvieran prácticamente vetados.
para seguir propagando su información. Una información muy valiosa que hasta el día de hoy, repito, es una de las pocas que nos está dando luz acerca de cómo van los estados con este asunto. Por supuesto, la doctora Lorian Jiménez fue prácticamente linchada en las redes inmediatamente después de que se dio a conocer su libro Daño Irreparable. Y bueno, pues una serie de bots y una serie de personas que sí, no eran bots, pero que estaban influenciadas por una política de comunicación oficial que desdeñaba todos los datos que ahí se planteaban, porque, bueno, pues lo que importaba era cuidar la imagen en ese momento del doctor Hugo López-Gatell, que se vendía como un científico, pero que en realidad era prácticamente pues una especie de, como lo mal llamaron, desde un particular punto de vista, un rockstar, y que lo único que estaba haciendo era cubrir con la facha de científico lo que era una política oficial, ¿no? Errada completamente. Y la política de comunicación, aquí lo dijimos hace más de un año, es justamente lo que ha estado impidiendo que la gente se cuide de manera adecuada, porque no ha habido una incidencia sobre los aspectos básicos verdaderamente para que la propagación del virus se detenga. No hubo ese interés desde el principio y tampoco lo hay hoy, porque si eso fuera, ya los hubieran por lo menos llamado a que tomaran cartas en asunto a las personas que están especialistas en el tema. Y no, simple y sencillamente se sigue hablando en los comunicados del señor presidente de la República sobre lo que a veces se le ocurre, sobre lo que él cree que es lo adecuado, pero no está basado en una información científica real que pueda propagar algún interés de la población en cuidarse mejor. De hecho, la población le hace caso justamente a el detalle de que no pasa nada, de que estamos bien, de que vamos repuntando, de que la pandemia se va domando. Y ese es el grave problema, que la percepción de la gente es que este asunto no es tan grave cuando se están se están poniendo los puntos sobre las IES sobre que este es un problema todavía más grave. Hay que recordar hace 100 años en la epidemia de la influenza española, en la segunda ola cuando se vino, hubo infinitamente muchos más muertos que en la primera, ¿no? Y eso precisamente porque la población se descuidó. Estamos hablando de una época en la que no había antibióticos, pero que finalmente esta es una situación catastrófica que se puede volver a presentar, sobre todo porque ya se ha explicado la increíble transmisibilidad de lo que es esta variante Delta, que no creo que vaya a ser la única que se presente y que los mexicanos vamos a pagar con la vida esta insensatez del manejo comunicacional del gobierno. Hay más variantes, exactamente como bien lo comentas. Agradecemos que nos haya acompañado la doctora Lorian Jiménez Fay, quien es doctora en ciencias médicas con especialidad en microbiología y egresada de la Universidad de Harvard, y también se ha vuelto escritora, una gran analista en esta pandemia, escritora del libro Un daño irreparable. Agradecemos que se tome el tiempo, sabemos que tiene otros pendientes y por lo cual deja por un momento esta mesa de análisis. Esperamos contar otra vez con su participación. Desde luego, ha sido un placer estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Doctor Arturo, continuamos con usted. Y si bien el gobierno no ha hecho un buen manejo de la pandemia, ¿qué debe de hacer la ciudadanía responsable que bien o mal pues ha ido sacando adelante a sus familias, a sus seres queridos en esta pandemia? Pues hasta ahorita una de las herramientas más eficaces que hemos aprendido a utilizar y que nos protege adecuadamente es justamente el uso de cubrebocas bien ajustado a nariz y boca, ¿no? Esa es, digamos, ahorita nuestra mejor herramienta de defensa. Al margen de que nos estén diciendo que estamos en color verde o amarillo, yo sugeriría seguir utilizando cubrebocas en espacios cerrados, compartidos, en el transporte público, en oficinas, en lugares cerrados en los que tenemos que convivir con personas con las que no habitamos, ¿no? De aquí yo diría hasta el final de año, hasta que veamos que ya nos digan ya
el 80-90% de la población ya está vacunada, quizás ya podemos pensar en quizás disminuir el uso tan intensivo del cubrebocas, pero el resto de 2021 creo que debemos seguirlo utilizando de forma intensiva, al margen de si ya estamos vacunados o no, porque como ya dije, no nos conviene tener COVID, aunque estemos vacunados y nos va a dar un COVID leve, no nos conviene que nos dé COVID porque deja secuelas, algunas muy problemáticas que disminuyen nuestra calidad de vida. Entonces, creo que eso es lo que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer como población es, en la medida en la que sea posible, en cuanto a nuestras actividades, porque hay actividades que no se pueden hacer si no acude uno presencialmente, pero sí hay muchas personas que tienen actividades y un trabajo que sí pueden realizar desde casa. Entonces, quienes todavía puedan seguir trabajando y realizando sus actividades desde casa, que lo sigan haciendo y así le liberamos el espacio público a aquellas personas que por la naturaleza de su trabajo tienen que continuar en el espacio público. Entonces, así no nos estorbamos unos a otros, nos cuidamos unos a otros. Creo que esa es la principal herramienta y aprendizaje que debemos de capitalizar, por lo menos de aquí a que finalice este año 2021. Bueno, pues muchas gracias por estos consejos. Hay que nosotros, sí, los ciudadanos, seguir los consejos. Si el gobierno no lo está haciendo, pues los ciudadanos tenemos la fuerza para poder mantener esta pandemia, por lo menos con nuestras buenas acciones y seguir los consejos del doctor Arturo Erdely. Muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos en esta mesa de análisis. El doctor Arturo Erdely es doctor en Ciencias Matemáticas y profesor de tiempo completo de la FES Acatlán, perteneciente a la máxima casa de estudios, la UNAM. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Encantado, fue un placer. Y también, como todas las noches, agradezco que nos haya acompañado nuestro analista político de cabecera, periodista y además director del portal Fuego y Nieve, José Manuel Miranda. Muchas gracias. Es un honor de verdad haber compartido la mesa con estos especialistas. Muy buenas noches. Y muchas gracias a usted que nos siguió a través del canal 71 de La Cablera ICI, a través de www.canal6tv.com y a través de nuestras diversas redes sociales. Como lo ha escuchado, la pandemia sigue. Hay que seguirnos cuidando. Usted ha escuchado a los mejores analistas en este tema, tanto en el contexto político y sobre todo en el tema sanitario. Hay que seguir ocupando el cubrebocas. Por favor, guarde la sana distancia, siga utilizando gel antibacterial. Cuídese mucho. Nos vemos el próximo viernes en otra mesa de análisis de Periscopio. Que tenga un feliz fin de semana. Cuídese mucho. Siga en sintonía de Canal 6 TV.